Hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a la clase de fracción. En una primera parte vamos a estudiar la adición y sustracción de fracciones y en una segunda parte vamos a estudiar la multiplicación y la división. Primero recordemos lo que estudiamos en las clases pasadas, que los distintos tipos de números que se pueden transformar en una fracción. Están los números exactos y enteros, que por ejemplo es el 6, que siempre lo podemos transformar a fracción poniéndole un 1 de denominador. Los números exactos no enteros, como por ejemplo el 2,3, también se puede transformar a fracción. Los infinitos periódicos, como por ejemplo el 0,3 periódico, también se puede transformar a fracción. Y los semiperiódicos, como por ejemplo el 1,52222. Todo este tipo de números se pueden transformar a fracciones. Entonces, en esta clase vamos a estudiar cómo yo puedo sumar o restar este tipo de números transformados a fracciones. En primera instancia, recordemos lo que es amplificar y simplificar. Unas fracciones son equivalentes cuando tienen el mismo valor. Por ejemplo, una fracción muy común es un medio. Sabemos que un medio es lo mismo que la mitad y el número decimal representa al 0,5. Si yo tomo la fracción 2 cuartos significa dividamos algo en 4 partes iguales y tomo 2. Y tomar 2 partes de un total de 4 es lo mismo que la mitad. Por lo tanto, esta fracción también representa el número 0,5. Esas dos fracciones, un medio y 2 cuartos, son un ejemplo de fracciones equivalentes, porque representan al mismo valor, que en este caso es el 0,5. ¿Cómo yo puedo obtener una fracción equivalente a partir de otra? Existen dos métodos. Primero tenemos el método de la amplificación, que consiste en multiplicar por el mismo número el numerador y el denominador de una fracción. Por ejemplo, si yo tengo la fracción 2 quintos, que representa al número decimal 0,4, yo la puedo amplificar por el número que yo quiera. Por ejemplo, la vamos a amplificar por 3. Eso significa multiplicar por 3 el numerador, que es el que está arriba, y el denominador, que es el que está abajo. Entonces, 2 por 3 me da 6 y 5 por 3 me da 15. Y esta fracción, 6 quinceavos, también representa el número 0,4. Por lo tanto, esas dos fracciones son equivalentes y la obtuvimos amplificando la primera. Luego tenemos el proceso de simplificación, que consiste en dividir por un mismo número el numerador y el denominador. Aquí hay algo importante que tenemos que destacar, que es no todas las fracciones se pueden simplificar. ¿Ya? Hay algunas que no se pueden porque no hay un número que divida al numerador y denominador. Entonces, no todas las fracciones se pueden simplificar. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la fracción 2 quintos, que era la que teníamos en el ejercicio anterior, yo la puedo amplificar por el número que quiera, pero no se puede simplificar, porque no hay ningún número que divida al 2 y al 5 de forma exacta. Pero, por ejemplo, la fracción 6 octavos sí se puede simplificar porque el 2 divide al 6 y al 8. Entonces podemos simplificar esta fracción por 2 y me quedaría 3 cuartos. ¿Ya? Existen fracciones que se pueden simplificar varias veces hasta llegar a la que no se puede simplificar, que se llama irreductible. ¿Para qué me sirve saber cómo se amplifican y simplifican fracciones? Para poder hacer sumas y restas de fracciones. Existen dos tipos de adición de fracciones. Las separamos en aquellas fracciones que tienen el mismo denominador y aquellas que tienen diferente denominador. ¿Cómo sumamos fracciones si tienen el mismo denominador? El denominador se mantiene el denominador y se suman los numeradores. Por ejemplo, yo aquí tengo la primera fracción que representa a 2 quintos, porque de un total de 5 partes yo pinté 2, más un quinto. Entonces, si yo quiero representar la suma, tengo 2 quintos y le voy a agregar un quinto, entonces mi resultado final va a ser 3 quintos. Entonces, si se fijan, como ambas fracciones tenían un 5 en el denominador, ese número se mantiene y los numeradores se suman. 2 más 1 me va a dar 3. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 séptimos más 3 séptimos,
Como ambas fracciones tienen un 7 en el denominador, ese 7 se deja y sumamos los numeradores que me va a dar 2 más 3, 5. ¿Qué pasa si tienen diferente denominador? No se puede. No se pueden sumar fracciones si tienen diferente denominador, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es igualar los denominadores. Tenemos que hacer que las dos fracciones me queden con el mismo denominador. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante el proceso de amplificación o, en algunos casos, simplificación. Veamos el ejemplo. La primera fracción representa un medio y le estamos sumando un cuarto. ¿Ya? Yo no puedo sumar un medio más un cuarto. Si lo hacemos en el esquema me quedaría algo así. Tengo un medio y luego le quiero sumar un cuarto. Si miramos el esquema final, eso que está ahí es lo mismo que si dividiéramos todo en puros cuartos, en total tengo pintados 3 cuartos. Pero ¿cómo llegamos a ese resultado de la suma? Porque esta fracción de aquí, un medio, yo la puedo amplificar por 2. Eso significa multiplicar el número de arriba y el de abajo por 2 y me va a quedar 2 cuartos. Y 2 cuartos es lo mismo que un medio, pero logramos tener el mismo denominador que la fracción de al lado. Entonces ahora, como ambas fracciones tienen el mismo denominador, sumamos como aprendimos en el caso anterior. El 4 se deja y sumamos los numeradores. 2 más 1, 3. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que quedar claro? Que no se pueden sumar fracciones cuando tienen distinto denominador. Antes yo tengo que hacer que tengan el mismo denominador mediante la amplificación y luego operamos. ¿Qué pasa en la sustracción de fracciones? Es lo mismo. Dividimos en dos casos, de igual denominador y de diferente denominador. ¿Qué pasa si tienen el mismo denominador? El denominador se deja y se restan los numeradores. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo 5 octavos menos 1 octavo, como ambos tienen un 8, dejamos el 8 y restamos. 5 menos 1 me va a dar 4. Y algo que es importante, cada vez que mi resultado final se pueda simplificar, tenemos que hacerlo. En este caso, podemos dividir por 4 el numerador y el denominador y me va a quedar un medio. ¿Qué pasa si tienen distinto denominador? No se pueden restar. Primero tenemos que hacer que tengan el mismo denominador y luego restamos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 octavos menos un sexto, no tienen el mismo denominador. Entonces vamos a tener que amplificarlas para que me queden con el mismo denominador. ¿Cómo vamos a saber por cuánto tengo que amplificar cada una? Porque yo busco algún múltiplo que tengan en común el 8 y el 6. Los múltiplos del 8 los voy a anotar aquí, es ir contando de 8 en 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48 y así. Voy a anotar aquí al lado los múltiplos del 6, que son 6, 12, 18, 24, 30, 36 y así. ¿Y qué es lo que hago? Busco algún múltiplo que tengan en común. En este caso, es el 24 el primer número que se repite. Entonces, lo que vamos a hacer es dejar ambas fracciones con un 24 abajo. Entonces, la primera fracción, para que en vez de un 8 tenga un 24, la tendríamos que amplificar por 3. Y si yo amplifico la primera fracción por 3, me queda 9/24 avos. Menos. La segunda fracción, como abajo tiene un 6, yo la tendría que amplificar por 4 para que me quede un 24 abajo. Entonces, amplificamos y multiplico. El de arriba por 4 y luego el de abajo por 4. Y ahora que ambas fracciones tienen el mismo denominador, entonces ahora las puedo restar. El denominador se deja y restamos los numeradores. 9 menos 4 me va a quedar 5. Esa fracción no se puede simplificar, así que ese es el resultado final. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo el número 4, que es un entero, menos 2 quintos. Lo primero que tengo que hacer es ese 4 transformarlo a fracción. Y ya vimos que para transformar un número entero a fracción, le ponemos denominador 1. Por lo tanto, tenemos la fracción 4 dividido en 1 menos 2 quintos. Pero no las puedo restar todavía porque no tienen el mismo denominador. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer yo? Buscar el denominador que me sirva para dejarle a ambas.
Como los múltiplos del 1 son 1, 2, 3, 4, 5, y los múltiplos del 5 son 5, 10, 15, el primero que se repite en ambos es el 5. Por lo tanto, vamos a hacer que ambas fracciones se queden con un 5 abajo, en el denominador. Para ello, la primera fracción la tengo que amplificar por 5. Me va a quedar 4 por 5, 20, y 1 por 5, 5. Menos, y la segunda fracción ya tiene un 5, así que no tenemos para qué amplificarla, la dejamos tal cual. Y ahora, como ambos tienen un 5 en el denominador se deja y restamos los numeradores. 20 menos 2 me va a dar 18. Y 18 quintos es una fracción que no se puede simplificar, así que ese sería el resultado final. Para terminar, vamos a ver un ejemplo en el que mezclamos sumas y restas. Me fijo primero en los denominadores. Los denominadores de las fracciones son números diferentes, así que no puedo operar. Primero, tengo que hacer que las tres fracciones me queden con el mismo denominador. Para ello, voy a anotar los múltiplos del 4, los múltiplos del 8, los múltiplos del 6 y ver cuál es el primero que se repite. Los múltiplos del 4 son 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Los múltiplos del 8, 8, 16, 24, 32, 40. Y los del 6, 6, 12, 18, 24, 30. Ya vemos que el primero que se repite en todos los casos es el 24. Entonces lo que vamos a hacer es que todas estas fracciones me queden con un 24 en el denominador. Para ello, la primera la tenemos que amplificar por 6. 6 por 3 da 18 y 4 por 6, 24. Más. La segunda fracción la tenemos que amplificar por 3. Así que 3 por 5, 15 y 3 por 8, 24. Menos. Y la última fracción la tenemos que amplificar por 4, así que me queda 4 24avos. Y ahora que todas las fracciones tienen el mismo denominador, ese denominador se deja y los numeradores se suman o se restan según lo que aparece. Entonces tendríamos que sumar 18 más 15, que me va a dar 33, menos 4, que me va a dar 29. Por lo tanto, el resultado final es 29 24avos, y si se pudiera simplificar, se simplifica, pero en este caso no se puede. Ahora les toca practicar, y para ello van a trabajar en una guía que les vamos a enviar por el WhatsApp. ¡Ánimo y a trabajar!